Bueno, estamos acá con Alejandro Berkovich. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Y con Roberto Kachanowski. Hola, Roberto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Gracias. Bien, muy bien. Bueno, ¿esto puede impactar en la economía argentina? Muy dependiente del mercado brasileño. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, obviamente en la medida que Brasil tiene problemas, impacta en la economía argentina. Recordemos la devaluación de enero de 1999, que impactó en la economía argentina y generó un proceso recesivo más agudo, ¿no? De manera que yo te diría que puede afectar. Ahora, tampoco es que nosotros no tenemos que hacer nada, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hay que integrarse económicamente al mundo y tenerlo a Brasil como un socio más dentro de la actividad comercial, ¿no? Alejandro. Sí, yo creo que está afectando ya la crisis brasileña severamente. Venimos de 2 años en los cuales la economía brasileña cayó 3,5 y 3,8. Este año había expectativas en el gobierno de que repuntara un 0,5, un 1% y de esa manera ayudara al mercado, sobre todo industrial, que tiene por destino Brasil, y eso no va a pasar. La de hoy fue la devaluación en un día más fuerte desde 99 en el real. Por supuesto no sabemos cómo va a terminar, pero lo concreto para salir de la coyuntura y de lo financiero es que Brasil, para la Argentina, no solamente es el principal socio, sino que además es el principal mercado. Y lo que se está viendo del desplome de la industria del año pasado tiene en gran medida que ver con la pérdida del mercado interno, pero también con los problemas de Brasil. Sí, yo diría, perdón, ¿no? Sí, claro. Yo diría que lo que hace es complicar más un escenario que ya venía complicado por la herencia recibida, que era catastrófica, ¿no? Entonces, obviamente esto no ayuda. Pero por eso hay que acelerar, digamos, un cambio bastante importante en lo que es la política económica, ¿no? Alejandro, la herencia es catastrófica, dice Kachanowski. Bueno, son puntos de vista. ¿Cómo la ves vos? Yo creo que hay, por supuesto, problemas que se arrastran de los últimos años. La Argentina no, si uno mira las puntas de 2011 a 2015, venía no generando empleo, venía no creciendo, venía en un serrucho en el cual cada año perdía lo crecido el año anterior. Pero me parece que lo catastrófico fue el año pasado en términos de actividad. El 2016. Claro, en términos de empleo, de actividad, de inflación y de arrastre hacia este año, me parece que lo catastrófico fue el año pasado, lo cual no exculpa en absoluto los errores de política económica del kirchnerismo, ni yo estoy acá para defenderlos, pero me parece que es cerrar el vizcachazo, perder de vista que el problema fiscal se agravó, que el problema monetario se aplicaron recetas que no están funcionando porque la inflación no se redujo y además se paralizó la actividad económica, y que además estructuralmente la economía argentina se primarizó, perdió potencia, perdió capacidad de generar empleo, y esa famosa inserción en el mundo por ahora es puro cuento. Sí, a ver, yo no soy un defensor a ultranza del macrismo, ¿no? Se sabe, por lo que escribo. Pero esto es como decir que el rodegazo fue culpa de Celestino Rodrigo. Ustedes, bueno, no sé por la edad si se acuerdan. Lo estudiamos. Yo me acuerdo, Lo no, pero yo lo viví y lo estudié, las dos cosas. Así que, y en realidad fue la herencia de groseros errores que hizo José Belgelbar, de esa cosa ahí de Gómez Morales que tuvo un año sin querer hacer nada. Y lo que hizo Celestino Rodrigo fue destapar mal la olla y estalló todo. Ahora, uno puede decir que fue Celestino. Que el gobierno destapó mal la olla también. Yo lo que estoy diciendo es que está saliendo mal de la olla a presión que le dejó el Kirchner. Yo hubiese hecho otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso digo, todos nos acordamos de Celestino Rodrigo. Ahora, ¿alguien se acuerda de José Belgelbar atrasando las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio, distorsionando los precios, etcétera? No. Bueno, la brutalidad que cometió el año pasado el ministro Juan José Aranguren, y que por suerte la Corte y la movilización de la gente lo obligó a revisar, fue aún mayor que la de Celestino Rodrigo. En términos porcentuales. Bueno, por supuesto, porque lo que se arrastraba era peor. Los ajustes que había que hacer eran mucho más grandes que los que había que hacer por los que había dejado José Belgelbar. Sí, eso es opinable. No, opinable no. ¿Sabes cuánto fue el ajuste promedio, por ejemplo, en gas
en ese momento en el Rodrigazo? Sí, claro. ¿Cuánto? Fue muy inferior al 500% que inicialmente supuesto, porque el lío planteó, que te dejaron fue mucho planteó menos. Juan José Aranguren. Fue en algunos casos del 30, en otros casos del 40. No tuvo nada que ver con el ajuste y la redistribución que hubo de ingresos el año pasado en contra de los trabajadores. El salario real perdió más que en 2014, cuando ya había perdido mucho bajo el kirchnerismo, pero con un agravante. El salario real este año no se está recuperando. Sí, y se puede recuperar el mercado interno, las ventas, la industria, los sectores ligados al mercado interno. Si no hay recuperación de salario, yo no lo veo. Pero vos no te lo tomes a mal, lo tomo como ejemplo, ¿no? Pero me vas a acordar del tipo ese que se fue, vendió la casa, el auto, los ahorros que tenía y se fue a Europa. Dejó el laburo acá y la pasaba bárbaro. Se fue a los mejores hoteles, los mejores restaurantes, etcétera. Y cuando volvió, no tenía trabajo, se le acababa plata. Le preguntaron, ¿cuándo estabas mejor? Y cuando estaba en Europa. Eso fue el kirchnerismo. Sí, está bien. Son metáforas. Ese no, ¿cómo? que Te sirven comiste son 12 metáforas millones simplistas que te sirven comiste para- 12 millones de cabezas de sirven para ganado. abonar. Está bien. Te comiste 12 millones, te comiste el sistema energético. No sé si viajas por la ruta, pero te jugás la vida, las rutas están destruidas. Toda la infraestructura está destruida. Nos sacaron la plata que había en las AFJP, que son 50.000 millones de dólares, y se la revolearon por todos Equivocado, lados. eso no. Te consumiste el no estado de ocurre. capital. Al revés, lo que está ocurriendo ahora con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES me parece mucho más preocupante. Lo que está ocurriendo es que han malvendido acciones, por ejemplo, en favor de Marcelo yo no- Minglin, le regalaron Petrobras, que tenía el 12%. Pero no estoy diciendo que lo que ANSES. estén haciendo esté bien. Y yo Lo que tampoco, estoy diciendo es que- estoy diciendo que lo anterior esté todo bien. Lo que estoy diciendo es que usted está perdiendo de vista los ajustes que el año pasado se produjeron, que van en contra de los trabajadores y que usted seguramente A ver, pará, quería, yo te hago una pregunta. seguramente ¿Puedo, quería no? hacer mucho más. Te hago una pregunta. ¿Teníamos déficit fiscal cuando se... Sí. ¿Qué? 7 Muy- puntos, 8 muy puntos. elevado. No, Tenía 7.8 puntos no. Tenían 7, 8 Cuéntelo puntos, como bienvenido, quiera. pero no importa. Bueno. Ok. ¿Hay más déficit la fiscal pregunta ahora? es... Le pregunto yo a usted. ¿hay No, más pará, déficit déjame fiscal terminar, ahora? no terminé. adelante. Para bajar el déficit fiscal vos podés subir los impuestos, Sí. por ejemplo, Sí. podés endeudarte, podés emitir moneda. No, de alguna forma... No, el endeudamiento no influye. Eso son formas de Son financiar formas, el déficit fiscal. por pero eso. usted está hablando de achicarlo o ¿Cómo? agrandarlo. Bueno, si querés achicarlo, Si queda- o subís los impuestos o bajás el gasto. Exacto. O haces una mezcla. ¿Y qué hicieron el año pasado? No. ¿Qué hicieron el año pasado? ¿Qué hubieses hecho vos? Porque a vos te dejaron un gasto público récord No, consolidado de 48 Roberto, puntos de Producto Bruto. Yo no soy gobierno. ¿Qué hicieron el año pasado? ¿Hicieron algo de eso? ¿Hicieron? No. Ah, al revés. No. Al revés, bajaron impuestos y subieron el gasto. El gasto más o menos se mantuvo en los 48 No, puntos. El ampliar- consolidado... No, No, aumentó la estructura, sí, Por por eso, supuesto. Y por bueno, eso. y yo digo que está mal eso. Sin cuidar criterios de eficiencia, sin cuidar que las provincias está mal. devuelvan, tengan Por criterios supuesto. devolutivos. Y le bajaron al agro y a otros sectores dinámicos de la economía, como la minería, impuestos que terminamos nosotros afrontando con el pago de tarifas. No, lo que resulta- Exactamente lo que se lo que ahorran de resulta subsidio es lo que le bajaron. Curioso es que desde el kirchnerismo se critique el problema fiscal. Realmente es casi Ahora, lógico. No sé por quién lo dice. No, bueno, a ver. A ver, No, bueno, no. ¿Te No sé por qué identificas lo con el dice. kirchnerismo? No sé por qué me identifico con el kirchnerismo. Ah, Dígame ¿no? por qué. Dígame por qué usted. Entonces no, si no sos yo kirchnerista, a usted fantástico. lo he leído, yo no soy kirchnerista, pero no Ah. tengo, me parece que no tengo que dar acá credenciales de mi forma de pensar. No. Al revés, Absolutamente. al revés, lo que le estoy señalando es Sí. que la crítica por derecha que le hace usted al macrismo, que se la hace consistentemente, porque lo leo, porque le pide más ajuste, que eche trabajadores del Estado y demás, es una crítica que Sí. tiene que ver con las inconsistencias propias del macrismo. El macrismo asumió con un discurso y la verdad que no pudo ni revivir la actividad económica ni bajar la inflación. Ahora. Puso como meta bajar la inflación y tenemos 9,1% del primer cuatrimestre, que es casi 30 anualizada. Ahora. La gente no llega a fin de mes y no es culpa, me parece, ni de los que no analizamos, ni de los que gobernaban hace un año y medio. Hace un año y medio había problemas, ahora hay más problemas. ¿crees esto que hay más problemas ahora? Es decir, Yo te diría el que... consumo, por ejemplo... No, a es ver, llamativo. la actividad económica está planchada, ¿sí? Hay 3 factores que te mueven la economía. La exportación, el consumo y la inversión. El consumo, olvídate, porque fue una ficción lo que vivimos durante 12 años, ¿sí? Vendimos la casa, vendimos todo y consumimos más. Entonces, así, claro. Consumo no. Eso, olvídate, no lo vas a poder lograr. Tenés por salida el tipo de cambio, las exportaciones o la inversión. La inversión con esta carga tributaria no va a venir. Y la exportación con este tipo de cambio que atrasaron subiendo la tasa de interés, que agregaron un problema más, ahí sí,
Ok, estamos de acuerdo. Entonces, la exportación se va a ver comprometida por la caída. Suben los precios, el tipo de cambio se te queda quieto y entonces te complica la exportación también. Es más pesimista que yo usted entonces. Pero por supuesto, pero yo no soy necio. Reconozco los problemas heredados y los errores que puede cometer el gobierno. Lo único que estoy tratando de hacer es aportar ideas para solucionar los problemas, que es distinto. Yo creo que si el gobierno revisa los errores que está cometiendo, como por ejemplo establecer una estructura impositiva que favorece a sectores con alto poder de contribución y de tributación, que son no ¿Por qué solo es mala el campo... gente la gente que gana plata? ¿Cómo? ¿Es mala gente la gente que gana plata? En absoluto, solo es gente con mayor capacidad tributaria. ¿Y eso qué tiene que ver? Y que el sistema tributario, me parece, estamos todos más o menos de acuerdo en democracia, de que tienen que ser progresivos, tiene que pagar más el que más tiene, menos el que menos tiene. ¿Por qué? Para de esa manera que el Estado cumpla un rol y preste los servicios. O sea que al tipo que es más eficiente y le presta mejor servicio a la sociedad se lo castigás. No castigarlo, tributa en función de lo que ¿Sabes cuánto genera? tributan las empresas el impuesto a las ganancias en Irlanda? En Irlanda no sé, acá el 3%. El 3%. Acá es el 35% sin ajuste por inflación. En no Irlanda es es el 12,5%. Ha demostrado. ¿Por qué Europa Alejandro capta Rebossi inversiones? Ha demostrado que Porque las grandes empresas en Argentina pagan muy pocos impuestos. Sí. Y esto lo han demostrado. Estás pavimentando el camino para generar más pobreza. Bueno, de esa manera. La verdad que la pobreza, el 1,5 millones de pobres se generó el año pasado. Ahora, había pobres, había pobres. El INDEC los ocultaba, era una vergüenza. Pero ahora hay más. Viendo al futuro, se vienen las elecciones, mucho no va a cambiar. Supongamos que gane el oficialismo, que yo creo que es favorito, ¿no? Por varias razones. Una cosa porque es gobierno, no hay una crisis muy fuerte. ¿Qué va a hacer el gobierno con todo esto? Porque hay que poner en marcha el país. ¿Qué te parece que hará, Roberto? Bueno, ¿O qué tendría que hacer? No, a ver, ¿qué va a hacer? No tengo la más mínima idea, porque no estoy dentro del gobierno. ¿Qué tendría que hacer? Pero sin duda tenés que hacer algo que nadie quiere hacer, que es meterte con el gasto público. Este gasto público se traduce en un déficit fiscal de 8 puntos del producto mínimo, ¿sí? Más lo que tenés de déficit fiscal. Entonces vos tenés un Estado sobredimensionado, donde solo 8 millones del sector privado producimos, generamos impuestos para sostener un aparato estatal que representa el 48% del ingreso de la sociedad. Entonces, si sumás nación, provincias y municipios. Entonces, acá lo que tenés es mucha gente que vive del trabajo de otro. Y parece que fuera un pecado mortal decir, che, ahora hay que ir a laburar. ¿Sí? ¿Cerramos acá? ¿Qué tendría que hacer el gobierno en octubre? Bueno, a mí me parece No renunciar, no me digas. No, a mí me parece que tendría que revisar en mucho sus políticas macroeconómicas, en el sentido contrario al que planteaba Roberto, pero me parece que no se queda ahí. Me parece que el problema de la política económica argentina es creer que se limita a la macro. Me parece que hace falta mucho trabajo microeconómico para establecer sectores en los cuales la Argentina pueda competir. Cuando el presidente dice tenemos que ser el supermercado del mundo, es un eslogan muy bonito, pero lo que tiene que pensar Argentina es en qué quiere ser el supermercado del mundo y cómo puede lograrlo, porque el modelo Australia también puede parecer muy lindo, pero Australia tiene la mitad de habitantes que nosotros, en el triple de territorio y con 4 veces más recursos naturales por habitante. Argentina no es ni Australia ni Corea, tiene que encontrar un modelo propio de desarrollo y las recetas de siempre me parece que no han funcionado ya y ahora tampoco. A los dos muchísimas gracias. En el próximo bloque, Laura Di Marco, su libro M, primero en ventas hoy en la Argentina.